chat, te lo agradezco. Listo, Listo. muchísimas gracias. Vale, gracias. Listo, entonces vamos a hablar hoy de estrategias de negociación y discurso de ventas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estrategias de negociación y discurso de ventas, pues lo que buscamos es brindar y definir conceptos importantes en torno a ese discurso y señalar la importancia del mismo como un instrumento de promoción, ¿cierto? Con el fin de que el artesano pueda adquirir herramientas valiosas para cerrar ventas y generar negocios en cualquier contexto, en cualquier escenario. Entonces, pues bien, ahorita vamos a empezar hablando de qué son las estrategias de negociación, ¿cierto? La estrategia ¿qué es una estrategia de negociación? Es la dirección que queremos darle a nuestra negociación, la forma en que vamos dirigiendo para alcanzar el resultado que esperamos, ¿sí? La negociación engloba los propios objetivos, o engloba los métodos, las acciones a desarrollar y los instrumentos a utilizar como tal. A continuación, nosotros pues vamos a ver cuáles son en teoría las formas más comunes de negociar, teniendo en cuenta el valor que se le da a la relación con nuestra contraparte y al resultado que queremos obtener, ¿cierto? Lo anterior nos llevará a formas más competitivas de negociar o más colaborativas. La estrategia ideal se presentará pues de acuerdo a la importancia que como negociadores cada uno de ustedes le otorguemos a cada uno de estos elementos, teniendo en cuenta pues obviamente la personalidad, el temperamento, la percepción, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esos aspectos. Vamos a entrar entonces a lo que son los tipos de estrategia, ¿cierto? Desde el punto de vista del tipo de estrategia, nosotros podemos manejar estrategias de cesión o estrategias de evasión o estrategias de transacción. En primera instancia vamos a hablar de estas tres y después vamos a hablar de estas otras dos, ¿cierto? Que de pronto pueden ser las que inclusive nos pueden traer mejores resultados, ¿cierto? Por eso se habla aquí de la alta importancia sobre los resultados con respecto a estas dos estrategias. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta entonces, vamos a arrancar con la estrategia de cesión. Esta estrategia como tal se conoce como pierdo hoy para ganar mañana, es decir, se posterga la satisfacción de los propios intereses con tal de que el otro satisfaga sus necesidades, pero sin renunciar totalmente a los propios intereses, ¿sí? Ya que se genera una concesión que más adelante podrá, podrá ser posible hacer valer. Un ejemplo podría ser si yo soy empleado de un taller o soy empleado que acaba de entrar a una organización, a una empresa, al taller, y resulta que pues por ahora mi contrato es a término un año, pero de entrada me dicen que es que yo me tengo que ir a una feria todo el mes de entrada me dicen que me tengo que ir para las artesanías en diciembre, ¿cierto? Entonces, obviamente, son varios días muy cercanos a la Navidad. Y entonces nos dicen, pero entonces aquí, eh, uno como nuevo funcionario, como nuevo colaborador, pues empieza a pensar, ¿cierto? Yo puedo tomar libremente la decisión de decir que no voy, ¿cierto? Porque mi familia está primero durante esa época, o también puedo decir que sí acepto y hacer mención de que pues tal vez no es una decisión fácil. En ese caso, es muy evidente que al aceptar esa propuesta, ¿cierto? Yo estoy reafirmando ese compromiso con el taller, con la empresa, pero como necesidad de afiliación o de sentido de pertenencia. Esto probablemente podrá ser recompensado con un contrato indefinido o un permiso especial u otras concesiones que le beneficien según sus intereses, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta que según el esquema de las estrategias, esta estrategia de sesión pone el foco en las relaciones, ¿cierto? Pero tiene baja relevancia en los resultados. Entonces también es muy importante que tengamos en cuenta ese punto, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Tenemos que tener en cuenta la estrategia de evasión.
Cuando hablamos de la estrategia de evasión, si observamos nuevamente el esquema de las estrategias, nos daremos cuenta de que la evasión tiene baja importancia en las relaciones, ¿cierto? Tiene baja importancia en las relaciones y en el resultado, ¿sí? En consecuencia, es importante que miremos que se vuelve indiferente negociar por no considerarlo relevante desde la perspectiva de los beneficios u otras concesiones que se pudieran lograr. ¿Sí? Se percibe entonces que de asumir el conflicto se perdería tiempo, se perdería dinero, se podrían perder recursos que son escasos. Entonces, siendo preferible tal vez que otros lo resuelvan y de esta forma, pues tal vez llegar a no involucrarnos. Entonces, esto tiene que, como consecuencia, disminuir los riesgos al negociar, ¿cierto? Cuando yo evado, pues yo disminuyo los riesgos al negociar, pero también puedo perder oportunidades al eludir el problema, ¿cierto? Que es el que con creatividad yo podría producir ventajas para ambas partes. Entonces, también es muy importante ¿por qué es importante cada una de estas estrategias? Es sobre todo porque también tenemos que empezar a comprender y a entender y a mirar cómo cómo puede ser la contraparte, ¿cierto? ¿Qué tipo de estrategia puede estar aplicando y de qué manera yo puedo reaccionar frente a esa estrategia que puede estar aplicando la otra parte con la que yo estoy negociando? Entonces, cuando hablamos también de la estrategia de transacción, ustedes saben que cuando hablamos de transacción, pues esta estrategia se caracteriza porque las partes pues no se complican con la materia de negociar, ¿cierto? Ambos acuerdan ceder a las pretensiones mutuas y así rápido solucionan su conflicto o su necesidad, dividiendo pues como la diferencia tanto de los beneficios como de los riesgos posibles, ¿sí? Entonces, ahora, si bien las partes obtienen una utilidad, esta solo se dividirá y repartirá sin que exista la maximización de los intereses de las partes, prefiriendo pues, de que la torta no crezca, sino que se la repartan equitativamente. ¿Listo? Entonces, también es importante que tengamos en cuenta eh, que en esta eh, estrategia, nosotros podemos, como les decía ahorita, podemos ganar a medias, ¿cierto? O simplemente estamos haciendo lo que se considera justo. Ahora vamos entonces a entrar a hablar de la estrategia de colaboración versus la estrategia competitiva, ¿cierto? Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en el estudio de estas dos estrategias de cooperación o colaboración y la competitiva posicional, debido a que pues, nosotros como emprendedores, pues nuestro interés siempre estará enfocado en obtener resultados positivos, ¿cierto? Es decir, lograr las ventas, que los cierres de venta realmente sean efectivos. Pero entonces, ¿para qué es importante conocer las otras estrategias? Porque estas son empleadas consciente o inconscientemente por nuestras contrapartes, ¿cierto? Y nos pueden ayudar a saber cómo proceder dependiendo del enfoque que estemos tomando. Entonces, las negociaciones competitivas o posicionales se basan principalmente en defender una postura inicial. Es decir, yo defiendo mi posición a capa y espada, ¿sí? Estas son mis necesidades y como sea, yo las voy a conseguir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo asocio como la metáfora de la partición de la pizza, donde si yo lo miro desde el punto de vista posicional, del negociador posicional, pues ese negociador va a necesitar o va a requerir la mayor parte de la pizza, ¿cierto? Entonces va a determinar qué parte de la pizza quiere llevarse o simplemente si quiere llevarse la parte mayor que puede obtener y negocia lo que sea para conseguirlo, ¿sí? Pero si entonces yo hablo de la estrategia colaborativa, entonces desde la estrategia colaborativa, pues esta es, digamos, una estrategia que no busca la confrontación, ¿cierto? Lo que busca es abordar los conflictos de manera creativa, busca indagar en los intereses de las partes y trabajar para que el acuerdo que se obtenga satisfaga esos intereses entre las partes. Y obviamente se busca enriquecer la relación para el
futuro, ¿cierto? Cuando hablamos de estrategia colaborativa, por eso esta estrategia, pues puede llegar a ser la más idónea, ¿cierto? Todo depende de qué, depende también de la contraparte, de quién es el negociador que está del otro lado. Entonces aquí también es muy importante que desde la estrategia colaborativa se haga investigación muy bien sobre los intereses, ¿cierto? Como por ejemplo cuando un médico, pues uno va y él le pregunta sobre todos los síntomas, ¿cierto? Eso obviamente le va a permitir poder llegar a una solución, a buscar la mejor solución para el paciente. Así nosotros deberíamos como concebirlo bajo ese símil. Entonces también precisa que debamos construir soluciones a medida de dichos intereses. Por eso es tan importante preguntar, comunicar y sobre todo escuchar. Cada propuesta necesita como esa pizca de creatividad para encontrar el acuerdo que satisfaga sus intereses, tanto nuestros como de la contraparte. Entonces también es muy importante que tengamos en cuenta que la negociación colaborativa entiende que colaborando entre ambas partes, pues obviamente la pizza puede, el porcentaje de la pizza, la porción de la pizza puede ser mayor y nos puede tocar mayor cantidad a ambas partes. Entonces, desde esa estrategia de colaboración se está pensando, ¿cierto?, en el beneficio de ambas partes, obviamente en mayor medida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegir la estrategia? Hay unos criterios sencillos y básicos, pero que son importantes tenerlos en cuenta. La estrategia a mí me debe permitir alcanzar los objetivos, es decir, el método de negociación consigue cerrar acuerdos, siempre y cuando sea posible, obviamente. Recuerden que esos objetivos pues, tienen que ser medibles, como cualquier objetivo. Entonces hay que tener muy en cuenta que dentro de mi estrategia eso tiene que tener claridad frente a que se permitan alcanzar los objetivos. La estrategia también debe ser eficiente, ¿cierto? Aquí el método de negociación permite alcanzar un acuerdo con el menor de consumo de los recursos, por eso hablamos de esa eficiencia. Y en muchas ocasiones, pues vamos a asociar ese término de recursos principalmente con el tiempo, porque a veces nos desgastamos muchísimo con el tiempo y a veces no le damos la importancia que es, ¿cierto? Y el tiempo es fundamental y tiene un alto valor. Entonces, ese es uno de los principales recursos en los cuales nosotros tenemos que ser eficientes. Y al conocer las formas de negociar del otro, también podemos saber si realmente esa negociación tiene o no tiene futuro. Y hablando de eso, también eso está asociado con el tema de mantener y mejorar las relaciones. ¿Eso qué significa? Que en este método, ¿cierto? Es importante, perdón, que las mejoras, las relaciones entre los negociadores u oponentes, pues se mantengan. Es decir, que cuando nosotros establezcamos esa negociación, independiente del tipo de negociador, siempre busquemos de que esa relación sea perdurable en el tiempo. También es importante saber hasta dónde decir sí o hasta dónde decir no en las relaciones. Eso aplica en todos los campos, inclusive en el momento de estar eligiendo la estrategia. Las negociaciones colaborativas pues no tienen por qué tomar necesariamente más tiempo que las posicionales. En las colaborativas puede ser que el discurso pues por el hecho de querer llegar a un acuerdo se pueda extender, pero entonces la idea es que no se tome más tiempo del necesario. Las negociaciones posicionales requieren también una gran energía y tiempo en el regateo, ¿cierto? Y las negociaciones colaborativas, dependiendo de la apertura de nuestra contraparte y de nuestra habilidad para preguntar y dirigir la conversación, pues pueden requerir igualmente más tiempo para entender los intereses del otro. Entonces, por eso es importante tener en cuenta tanto la posición de ese negociador colaborativo y la posición de ese negociador posicional, ¿sí? Es importante entonces que aquí tengamos en cuenta que la estrategia colaborativa permite que haya un mayor porcentaje de éxito en nuestras negociaciones, ¿sí? Entonces, por ende, es la que deberíamos enfocarnos en desarrollar. Aquí este éxito depende también, la efectividad también depende de, de poder también conservar esas relaciones para generar negociaciones futuras, ¿cierto? También es importante tener en cuenta que la negociación colaborativa tiene una tendencia a convertir situaciones
simples en situaciones más complicadas al pensar demasiado. Entonces también tenemos que ser consecuentes con esa parte y analizar, explorar alternativas. También es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de los negociadores son demasiado complacientes o transigentes, por lo que los compradores eh, suelen reclamar suelen reclamar más de lo que les corresponde, ¿cierto? Entonces, al usar un estilo colaborativo, pues también podemos sorprender a los negociadores competitivos y dar buenos resultados. Entonces, cuando vayamos a hacer una negociación, pensemos, indaguemos quién es el otro y miremos de qué forma nosotros podemos plantear. Ahí es cuando hablamos de los planes A, B, nosotros también los podemos tener y obviamente tener esa capacidad de reaccionar cuando entendemos con claridad cuál es la estrategia y cuál es el estratega frente al que yo me estoy enfrentando. Listo, entonces, como hemos visto que el negociador colaborativo es el que puede tener mayor posibilidades de éxito, por eso vamos a enfatizar un poquito como en él, ¿cierto? Cuando hablamos del negociador colaborativo, los negociadores colaborativos son abiertos y son honestos, ¿sí? Entienden las preocupaciones e intereses de la otra parte y disfrutan de las negociaciones, especialmente si se trata de encontrar soluciones que sean creativas para satisfacer mutuamente a ambas partes. Entonces, aquí también es importante que tengamos en cuenta, perdón, que la colaboración, como les decía antes, lleva tiempo, pero lo que hace que comprometerse sea una alternativa, pues, tentadora, pero es importante tomarse ese tiempo suficiente para colaborar y no sentirse tentado a apresurarse para cerrar las negociaciones. Por eso es importante, como les decía, analizar, revisar qué estrategia de negociación te están aplicando, quién es el tipo de negociador, quién es esa persona, quién es ese taller, o quién es ese distribuidor, o quién es ese comercializador. ¿Listo? Al mismo tiempo también es importante tener cuidado de no compartir tampoco demasiada información con la otra parte. A veces dentro de esa estrategia colaborativa terminamos entonces hablando un poquito más allá de lo que es, ¿cierto? Y terminamos dejando expuestos nuestros haces bajo la manga. Entonces, no, también es importante ser cuidadosos y no quedar expuestos frente al otro. También es importante recordar que a menudo explorar demasiadas soluciones alternativas puede complicar un poco la situación, entonces no descuidemos el foco y tengamos en cuenta el objetivo general de la negociación, que es un factor clave de éxito, ¿listo? Entonces el foco, súper importante, no lo podemos perder de vista. Cuando hablamos del negociador colaborativo, también estamos diciendo que de acuerdo como con la peculiaridad de su enfoque, pues este debe trabajar su defensa frente a otros tipos de negociación, ¿cierto? Aquí es donde podemos hablar de que ese negociador colaborativo podrá entenderse con un negociador competitivo o con uno comprometido o con uno servicial. Vamos a ver desde cada uno cómo sería ese comportamiento. Entonces, frente a un competitivo, pues los negociadores competitivos ya hemos ido entendiendo que se basan en gran medida en los resultados, ¿cierto? Y son profesionales altamente concentrados y asertivos en su comunicación y pues pueden llegar, de acuerdo con esa seguridad que demuestran, pues pueden tornarse hasta inclusive volverse o verse como agresivos. Entonces, es habitual que se lancen directamente, que ellos directamente se lancen a la negociación de lleno, de fondo, de una vez. Y aquí la clave está en defender la propia posición. Eso hace un negociador competitivo. Y aquí hacer concesiones tempranas pues puede hacer parecer débil ante un negociador competitivo, ¿sí? Entonces en eso tenemos que ser cuidadosos. También es importante que tomemos el control de la negociación cuando estamos frente a un negociador competitivo. A los negociadores competitivos les gusta liderar, así que ellos declaran la autoridad desde el inicio. Puede hacerse a través del lenguaje principalmente, cuando ellos no dicen nos gustaría, sino necesitamos que, ¿cierto?
Entonces, es posible que el método de colaboración habitual no funcione, ¿sí? Desde este enfoque de negociador colaborativo, así que hay que estar preparado para adoptar otras técnicas. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. También nos vamos a poder encontrar con un comprometido, que ya pues no es tan complejo como el competitivo, ¿cierto? Aquí normalmente con un comprometido nosotros podemos estar generando una estrategia de transacción, ¿cierto? Aquí los negociadores son conciliadores y hacen que lo que es justo, hacen lo que sea justo para ambas partes, ¿sí? Prefieren conformarse con un poco menos para satisfacer las necesidades de la otra parte, pero pues también aquí tenemos que tener cuidado porque a menudo se apresuran las negociaciones y termina el colaborativo por hacerle grandes concesiones al comprometido. Entonces, en este caso, hay que recordar que ambos tipos de negociación son similares, ambos tipos de negociadores son similares, ya que las dos partes están interesadas en crear una relación positiva con la otra. Sin embargo, pues esto puede usarse para desarrollar una ventaja y establecer una mejor relación. Y puede conseguirse tomándose el tiempo necesario para negociar, siendo conscientes de que el negociador más transigente, pues suele ser el que primero sea. También podemos trabajar desde el punto de vista de un negociador servicial. Y aquí nosotros podríamos aplicar la estrategia de cesión. Entonces, es importante tener en cuenta que aquí los negociadores serviciales, pues pueden ser complacientes, pueden ser amigables y estar interesados en crear una dinámica positiva para la negociación, ¿sí? También está dispuesto a suavizar los conflictos, se preocupa por construir y preservar las relaciones entre las partes. Nuevamente se trata de tipos de negociación similares, tanto este servicial como el colaborativo, pues son similares, aunque hay que tener cuidado cuando la otra parte se muestra muy complaciente, ¿cierto? Entonces es posible que así se trate de atraer de una forma un poco falsa, pero con la esperanza de que la otra parte se sienta obligada a devolver el favor con una concesión de alto valor. A veces podemos quedar como en ese juego, eso es, digamos, posible, no lo diría que normal, porque uno siempre parte de que siempre el otro está diciendo la verdad, de que el otro siempre está buscando el beneficio para las partes, pero no falta el negociador que de pronto quiera o desee sacar ventaja de la situación. No cabe duda entonces de que este enfoque colaborativo es uno de los tipos de negociación, como les decía ahora, más recomendables, puesto que pues, nos cierra las puertas y nos ayuda a mantener unas relaciones pues, más saludables. Entonces, si cada uno de ustedes va a optar por este enfoque, es importante que no olviden profundizar en los otros métodos de negociación que existen para poder identificar rápidamente a la persona que se sienta al otro lado de la mesa y definir pues como la estrategia en consecuencia. Entonces, miren que negociar no es solamente sentarse y vea, cómprame tanto, o vea, le voy a vender tanto, o tengo este producto, no. Hay que conocer el fondo y conocer detalles para poder ser más exitosos en ese proceso de negociación. Ahora, asociado el proceso de negociación al discurso de ventas, vamos a hablar un poco de ese tema, ¿cierto? Ya venimos estos dos temas definitivamente están muy alineados y van de la mano el uno del otro. Entonces, por eso, en esta charla hemos tratado de enfocarlos y unirlos y ver cómo las ventajas y beneficios que trae el saber optimizarlos. Entonces, ahorita vamos a hablar del discurso de ventas y cuando hablamos del discurso de ventas hablamos de que el discurso de ventas es la manifestación en palabras de todos los elementos que conforman y hacen única a una empresa, a un producto, y que debe partir de una estructura estratégica para lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces, el discurso de venta también es un elemento de promoción, ¿sí? Es una herramienta de promoción, contiene información que es funcional, que necesariamente es emocional y que necesariamente también es muy visual.
transmite coherencia entre nuestro producto y obviamente debe estar transmitiendo los valores de la empresa. También es importante que tengamos en cuenta que un discurso o un speech de ventas es la conversación que cualquier agente o que cualquier vendedor sostiene con el cliente potencial, donde es necesario establecer elementos de diferenciación con respecto de la competencia, ¿sí? Así como empatizar con las necesidades del prospecto y ofrecerle una solución de manera persuasiva, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque es importante. Gran parte del valor de nuestro modelo de negocio depende de la capacidad que tengamos para contárselo a otras personas, ¿cierto? A los inversionistas, a los colaboradores de mi taller, o de mi emprendimiento y por supuesto a los clientes potenciales. Aquí es importante que tengamos en cuenta que la importancia del discurso de ventas radica en que nos ayuda a potencializar cada oportunidad o contacto que tenemos con nuestros posibles compradores, ¿sí? En cualquier escenario, llámese feria, llámese nuestro taller, llámese espacio comercial, por teléfono, por redes sociales, en todos los escenarios en donde nosotros tenemos ese contacto directo. Y principalmente el objetivo es enamorar a nuestro cliente en cada oportunidad que se presente, ¿cierto? Nuestro discurso debe ser tan claro y tan efectivo que nos ayude a cerrar ventas en todos los escenarios donde los usemos, ¿sí? Y eso, ¿por qué es tan importante? Y hago aquí un pequeño paréntesis también, y es porque a veces sucede que creemos que el cliente simplemente va a llegar, va a comprar, pero también nosotros tenemos que sacar a flote ese carisma, tenemos que sacar a flote esa oportunidad de relacionamiento que en ocasiones la dejamos a un lado. Entonces, en todos esos espacios hay que buscar que el canal sea lo más accesible, lo más carismático, lo más cercano y motivador para que efectivamente se pueda llegar a la venta. Vamos a hablar entonces ahorita del discurso de ascensor o también conocido como el elevator pitch, ¿cierto? Yo sé que algunos en alguna ocasión, si se han presentado alguna convocatoria por alguna entidad, algunos en algún momento habrán presentado el pitch. Seguramente otros no, entonces algunos estarán familiarizados con el término y otros no. Entonces, este discurso realmente no solamente aplica para esos momentos de verdad en los que nosotros pues estamos presentándonos a una convocatoria, sino que también aplica cuando nosotros nos enfrentamos de manera directa con el cliente potencial, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, asumiendo que compartes ascensor con tu cliente o con un posible inversionista, ¿tú qué le podrías decir para convencerlo en tan poco tiempo? Entonces ahí armar un mensaje que llame la atención y que dure no más de 2 minutos, eh, que, se, que sea lo suficientemente vendedor, ¿cierto? Que pueda permitir una negociación más extensa o una reunión a futuro. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que hay unos pasos, hay un esquema básico a seguir, como son la presentación, la propuesta de valor, el objetivo y dos grandes recomendaciones como el lenguaje y la práctica. Entonces, vamos a hablar inicialmente de la presentación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la presentación, es la descripción básica del proyecto, es el nombre de mi emprendimiento o taller artesanal, quiénes hacen parte de él, cuántos años llevamos desarrollando el oficio o técnica, es una descripción básica, ¿sí? Estamos hablando que en 2 minutos debemos estar estructurando y mostrando de la mejor manera. O sea, en ese momento de verdad, en esos 2 minutos, nosotros estamos mostrando quiénes somos, ¿cierto? Y por qué es importante que mis productos hagan parte de tu estilo de vida. También es importante que tengamos en cuenta la propuesta de valor del producto, ¿cierto? ¿Cuál es mi producto?
ahí toca contar nuestra historia, ¿cierto? Cómo llegamos a desarrollar ese producto, por qué es diferente, qué lo hace especial, contar anécdotas, ¿cierto? Experiencias personales y destacar todo eso que nos diferencia de la competencia. Pueden existir muchos, no sé, voy a decir aquí, muchos canastos, pero cada uno empieza a tener un concepto, tiene una línea, tiene un tejido, tiene unos colores, tienen una identidad. Entonces, esa diferenciación hay que tenerla en cuenta dentro de la propuesta de valor del producto. En tercera instancia, tenemos que hablar del objetivo, ¿cierto? Hay que dejar claro exactamente qué es lo que nosotros estamos buscando y desarrollar el discurso en esa dirección, ¿sí? Como les decía ahora, tenemos que tener cuidado con el lenguaje no verbal y el tono empleado, ¿sí? Y eso aplica en que en muchas ocasiones podemos tener el discurso, pero no tenemos el tono. Ahorita vamos a hablar un poquito del tono, de la fluidez, de esos elementos adicionales que se tienen que tener en cuenta. Y obviamente, una gran recomendación es practíquelo muchas veces, ¿sí? Realmente se tiene la oportunidad de hacerlo en cada feria, ¿sí? Siempre se va a convertir esos momentos de verdad de las ferias, de las muestras artesanales, de los mercados artesanales, esa cercanía directa, ese face to face con el cliente potencial, es lo que nos permite también desarrollar ese discurso de ventas. Entonces, es muy importante que lo practiquemos, así sea frente al espejo, así sea frente al equipo de trabajo. Y no nos tiene por qué dar pena. Yo pienso que a veces podemos pecar de eso, de simplemente dedicarnos a esperar. Y ese no es el punto dentro del proceso comercial. En el proceso comercial tenemos que saber llegar, tenemos que saber motivar, tenemos que saber enamorar. Entonces, eso es uno de los aspectos fundamentales que quiero que hoy también tengamos en cuenta. Miren, aquí hay unos pasos claves para la presentación, ¿cierto? Para hacer este momento de verdad muy eficiente. Entonces aquí lo que estamos haciendo es recopilando como los puntos que yo debo tener en cuenta en esos 2 minutos, en ese momento de verdad, que es, digamos, la oportunidad ¿cómo es que dicen que uno tiene que tener esa primera impresión? Vale muchísimo, ¿cierto? Entonces, para poder aprovechar esa primera impresión, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta estos pasos. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? En esos pasos está el romper el hielo, ¿cierto? Obviamente presentarnos con nombre y nombre y apellido, el cual grupo artesanal estamos representando, contar sobre la marca y las personas que hacen parte de ella. Es muy importante también, y hago aquí un paréntesis, y es que si yo no voy a estar al frente de una negociación, si no voy a estar al frente de un stand, yo tengo que tener personas que estén preparadas para asumir ese reto de estar ahí y representar mi marca como si yo estuviera ahí. Y a veces, en algunas ocasiones, pecamos por eso, ¿cierto? Pecamos porque esa persona que llega, pues de pronto por tiempo no pudimos prepararla, pero finalmente recuerden que es la persona que está representando su marca. Y entonces, si ella lo hace bien, pues seguramente hablará muy bien de mi marca, pero si no lo hace tan bien, pues seguramente eso puede traer consecuencias en el proceso comercial, en el proceso de ventas, en experiencias futuras. ¿A qué me refiero en experiencias futuras? Porque ese contacto face to face siempre nos va a, nos va a permitir la oportunidad de poder contactarnos en el futuro y poder hacer negocios futuros. Entonces, por eso es súper importante en la presentación tener muy claro eso. Otro de los puntos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tema de la historia, ¿cierto? La historia es un punto súper clave porque realmente es de los puntos que conecta con las emociones de cada uno de los clientes potenciales. Entonces, ahí en esa historia nosotros podemos hablar de las necesidades, de las oportunidades, y anclarlas a esa historia, ¿cierto? Contarla de forma sencilla, que no sea tan extensa, ¿sí? Que no se vuelva de pronto ya empalagosa, ¿sí? Y obviamente hilar la historia cultural con el grupo para dar cuenta del significado de lo que representa mi producto, ¿cierto? Todos los productos artesanales tienen un porqué, siempre traen
siempre están conectados con los ancestros, está conectado con los oficios, está conectado con las técnicas. Entonces, ahí en esa historia nosotros podemos de una forma muy bonita hacer que el cliente realmente se conecte en este punto. Posteriormente tenemos que entrar a hacer la propuesta de valor sobre nuestro producto, mostrar nuestro producto, los detalles del proceso productivo, ¿cierto? Está compuesto de estas materias primas, está transformado de esta manera, en fin, como les decía, de qué comunidad tiene, de qué trayectoria tiene, cuántos años trae, ¿cierto? Muy importante entonces que ahí hagamos ese énfasis en el tema de producto y en la propuesta de valor. Y por último, el otro de los pasos es, hombre, en estos 2 minutos yo tengo que cerrar con un mensaje inspirador, algo que motive a esa persona a realmente comprar mi producto, ¿cierto? Y eso está conectado con el mensaje de llamada a la acción, ¿sí? Cuando efectivamente le estamos dando a él todas las herramientas para decir, mire, aquí está nuestro producto y nos encantaría que haga parte de tu estilo de vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que estos usos van con esto, con esto, con esto, ¿sí? Y finalizar con el tema de cómo podemos mantener ese contacto, bien sea a través de que tú le entregues una tarjeta o porque le muestres en tu celular o porque lo lleves a que de una vez sea tu seguidor o que finalmente te comparta también tus datos, ¿cierto? Intercambien los datos de contacto, que eso es súper bueno. Entonces, nunca dejen que un cliente se vaya sin saber quién es, ¿cierto? Sin saber de qué manera. Si él no me puede comprar ahora, pero se acercó a mi stand, es porque algo le llamó la atención de mis productos. Entonces, traten de no dejar ir ese contacto. Puede que no me compre ahora, pero puede que me compre en el futuro de acuerdo con las habilidades que yo pueda tener y de las necesidades que también podamos generar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar asociado a lo que veníamos hablando, vamos a hablar de los elementos del discurso, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que estos pasos realmente sean eficientes? Pues yo tengo que tener ahí coherencia, yo tengo que representar los valores del taller, yo tengo que tener un tono adecuado, una fluidez adecuada y una distribución adecuada. Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de que todo aquello que decimos o prometemos con nuestro taller y a través de nuestro producto, pues debe ser demostrable, ¿cierto? Debe ser comprobable. Y de esta coherencia también depende la confianza y la credibilidad que tenemos como marca ante nuestros clientes. Ojo que la coherencia necesariamente está asociada con la credibilidad. La coherencia también aplica para cada una de las plataformas, ¿cierto? De todos los escenarios donde estamos nosotros ofreciendo nuestros productos. Es decir, el punto de venta, la página web, las redes sociales, los están en determinada feria. Entonces, cada uno de esos espacios donde yo hago interacción, pues debe reflejar ese mismo mensaje y la esencia de nuestra marca, de lo que queremos transmitir a nuestros clientes como empresa. Entonces, cuando hablamos ya de este segundo punto, hablamos de las personas que representan esos valores del taller, ¿cierto? Y la persona que lleve a cabo el discurso de ventas, pues debe tener siempre dos factores importantes. Uno que debe personificar, como les hacía énfasis, en los valores de mi taller, de mi empresa, tanto en su apariencia, ¿cierto? Como en su personalidad. Y también debe conocer a cabalidad el taller, ¿cierto? Debe conocer el producto que vende, las características, la funcionalidad, el proceso de creación, qué materias primas, o sea, cada uno de esos elementos se puede convertir en un gancho, entonces por eso es importante que las personas tengan ese conocimiento. Entonces, es importante entonces que miremos y tengamos muy claros cuáles son los valores de la empresa, cómo transmitimos esa confianza, cómo transmitimos esa seguridad, ¿sí? Y si yo o cada uno de mis colaboradores está representando adecuadamente la marca, el taller, la cultura. Entonces, eso es muy importante que lo estemos revisando permanentemente, ¿cierto?
También estamos hablando del tono, el tono de la venta, y este siempre se debe mantener como un tono profesional, ¿cierto? Sin perder de vista como nuestro objetivo de enamorar al cliente. Y en ese caso, pues debemos procurar expandir y mantener muy activa la conversación y la interacción, pero siempre dentro de un tono muy profesional. Entonces, ahí es muy importante el tono de la voz, ahí se transmite la actitud con la que nosotros queremos llegar a esas personas, si es una actitud positiva, si es una actitud negativa, si es una actitud perezosa, si es una actitud de que estoy aquí solamente por cumplir. Entonces, eso se transmite también en el tono. Entonces, es muy importante revisar esa parte en quién me está representando también en cualquier escenario, porque pues obviamente yo no puedo estar a veces en todos los escenarios y cubrir todas las partes, entonces también tenemos que cuidar ese aspecto. Y si soy yo el que tiene que mejorarlo, pues también tengo que hacer el acto de contrición y revisar cómo lo puedo mejorar. Desde el punto de vista de la fluidez, es muy importante que tengamos en cuenta el mantenimiento de la conversación. Es decir, una forma de mantener la conversación es hacer preguntas abiertas, mostrarle interés al otro, contar anécdotas o historias de éxito de cómo nuestro producto logró satisfacer una necesidad similar para otro cliente. Por ejemplo, hace poco un cliente nos llegó con la necesidad de su producto más grande, colores específicos y logramos hacerlo a su medida. Entonces, eso debe tener siempre un ritmo adecuado, escuchar pacientemente y con disposición y ofrecer la información idónea en cada momento. Y por último, entre los elementos está el tema de distribución y es de qué manera vamos a aplicar nuestro discurso, ¿cierto? Si tenemos una lista de contactos, si lo tenemos, entonces por qué medios los vamos a contactar. Entonces, en este punto también es importante conocer el perfil de nuestro cliente para saber usar nuestras herramientas. Ahí cuando hablamos del tema de segmentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede ser lo más eficiente? Porque no toda la información le sirve a todos, ¿cierto? Ni los mismos medios van a ser lo suficientemente efectivos. Entonces, ¿a quiénes llego a través de mis redes sociales? ¿O cómo le vendo a una persona más joven o a una persona mayor? Entonces, ahí desde el punto de la distribución tenemos que tener eso bajo el radar. ¿Listo? Entonces, también es importante que antes de que hagamos el ejercicio, tengamos en cuenta los trucos para hacer un discurso de ventas más efectivo. Entonces, unido a lo que ya traíamos, aquí es súper clave resaltar el tema, como les decía ahora, de la historia. Esto está muy conectado obviamente con los pasos, ¿cierto? Entonces, los mejores vendedores, sin excepción, son los que son los grandes contadores de historias. Y esas historias hacen pues que nos recuerden más, que nos perciban como más sinceros, como más convincentes, mejor que, digamos que es mejor que cualquier otro recurso verbal que podamos usar, ¿sí? Entonces, eso a la vez también nos genera diferenciación. Las historias pues son una de las columnas imprescindibles para la persuasión, ¿cierto? Entonces, para que efectivamente el discurso de ventas funcione. Cuando hablamos también de la prueba, que es otro de los trucos en la prueba, pues todo vendedor debe plantearse que cada clase de prueba puede introducir en su discurso de ventas cuando llegue a la parte de esto es lo que mi producto va a hacer por ti, ¿sí? Y la mejor prueba, por supuesto, es que el cliente experimente lo que vendemos en primera persona, ¿sí? Y si eso no es posible, pues podemos volver al primer punto de reforzar el tema de las historias, ¿sí? Que consiguieron pues como ese mismo objetivo de que el cliente pudiera usar el producto, pero en la medida de que el cliente pueda hacer prueba, pues puede que yo no que toque todos los productos, pero entonces yo puedo utilizar algún tipo de probador o algo en donde pueda tocar la textura de lo que le estoy ofreciendo. Bueno, ahí nosotros tenemos que recurrir a la creatividad para podernos apoyar, bien sean imágenes o bien sean probadores o en otro tipo de elementos que le puedan despertar su interés.
También es importante que tengamos en cuenta que definitivamente que sea participativo, pues nos va a llevar a que efectivamente se conecte con nosotros, con el producto y que perfectamente pueda llegar a generarse la venta. Ahí es cuando hablamos también del conocimiento del producto, ¿sí? Y eso es una condición imprescindible pues que cada uno de los que estamos en el taller pues tengamos ese conocimiento íntimo de la oferta que estamos proponiendo, porque de otra manera pues se reduciría la eficacia al momento de nosotros estar planteando nuestro discurso de ventas. Entonces, el tema definitivamente principal con el conocimiento del producto es que como no lo tengamos, posiblemente podamos tener una mala pasada y ese discurso de ventas, como les decía, se vaya a caer. Importante también la pasión por el discurso, volvemos a la actitud, ¿sí? Las emociones se contagian, si estamos muy apasionados por lo que proponemos, pues no solo podremos intentar contagiar la emoción, sino que seremos percibidos como más sinceros y más convincentes. Eso pues está corroborado por estudios. Sin embargo, si nosotros mismos pues no tenemos como una pasión por ese producto, imagínense pues yo vendiendo aquí un producto y no sienta esa pasión por ese producto, pues los clientes lo van a percibir y no va a ser tan fácil convencerlos, ¿cierto? Eso hace parte, la pasión del discurso hace parte fundamental de que efectivamente nos compren. Y los expertos en el tema aseguran que el éxito a la hora de vender un producto es creer en él con todas sus fuerzas, ¿cierto? Vender algo que ustedes mismos comprarían, usarían, recomendarían. Entonces es muy importante que se mantenga esa pasión en el discurso. No va a haber una fuerza comercial más poderosa que esa, ¿cierto? Alguien que es genuino desde esa perspectiva de la pasión por algo, eh, pues tiene un poder de persuasión casi infinito comparado con un simple vendedor. La pasión hace esa gran diferencia. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que imprimir pasión en el discurso de ventas y pues obviamente, así utilicemos las mismas palabras de siempre, esa pasión va a ser la diferencia. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio que quiero que ustedes lo hagan. Vamos a tomarnos un minuto porque yo sé que algunos ya manejan el tema de, del pitch, ¿cierto? Entonces lo que los invito a realizar en este momento es, de acuerdo con los pasos que vimos ahorita, ¿cierto? Los voy a devolver de que creemos ese discurso en 2 minutos, ¿cierto? Si yo soy un cliente potencial y llego al stand o estoy como jurado en una convocatoria, ¿cómo me vas a convencer con ese discurso? ¿Cierto? Obviamente en el stand mi discurso puede ser mucho más ampliado, pero vamos a hacerlo entre 1 y 2 minutos, teniendo en cuenta los pasos de los que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? De la presentación, de la historia, del producto, de la comunicación. Entonces, vamos a dar un minutico como para que lo preparen, 2 minuticos, y hacemos el ejercicio. Quienes lo quieran hacer, espero que sí, que hayan algunos que se arriesguen. Y el ejercicio, pues la idea es que lo hagamos en 1 o 2 minutos. ¿Listo? Entonces, la idea es que ese discurso quede desarrollado para 1 o 2 minutos también. Entonces, en este momento, voy a poner aquí mi cronómetro para que pongamos 2 minuticos y yo estoy pendiente aquí de que arranquemos quienes quieran hacer el ejercicio. ¿Listo? Ya arrancó entonces en 2 minuticos de preparación. Les vuelvo a colocar aquí la diapositiva para que puedan tener en cuenta los elementos y los pasos que deberían seguir en el momento de generar ese discurso. Ese discurso o el pitch, el que va a ser muy ganador en cada momento de verdad que ustedes tengan con sus clientes potenciales.
Marta, ¿estás hablando? ¿Soy yo solamente o no se le escucha a Marta? Listo, entonces ya vimos como los 2 minuticos. Si alguien se quiere arriesgar, pues bienvenido. Levanta la mano y se presenta y damos inicio. Entonces quisiera saber quiénes se quieren arriesgar. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Eso. ¿Quién levantó la manito? Abre tu micrófono, por favor. Buenas Hola. tardes. Hola, ¿me Sí, escuchan? ¿quién nos habla? Hugo Ortega de Tente en Pie por Hola, Todo. Hugo. ¿Cómo vas? ¿Cómo Bien, están? ¿y tú? Sí, aquí con Andrea participando en el curso. Excelente. Bueno, les cuento. Un tente que si vas a poner el Claro cronómetro que tú, sí. ¿Vas a arrancar ya? ya. Listo. Bueno, les estamos hablando de una propuesta de cocina que lleva 10 años, se llama Tente en Pie por Todo. Una propuesta de cocina que funciona en Guarne, a puerta cerrada y con reserva. Funcionamos 8 años en Medellín y llevamos 2 años en Guarne, en una vereda. Esta propuesta se caracteriza porque los comensales solo eligen la proteína y si tienen alguna alergia o restricción, comida vegana, vegetariana y cualquier proteína de mar o carnes. Siempre hemos tenido una huerta agroecológica para garantizar que lo que ponemos en la mesa está libre de pesticidas y agroquímicos, que muchas veces son los que generan el cáncer. Eh, Estamos en Instagram y en Facebook. ¿Qué es un tentempié? Un tentempié es un pequeño, hablando de gastronomía, es un pequeño bocado que nuestras madres nos daban mientras estaba el sudado, los frijoles, el sancocho, etcétera. Nos daban un pedacito de banano, nos daban una galletica, algo pequeño, un pequeño bocado antes de la comida. Y eso nos sitúa en el tercer chakra amarillo, el estómago, donde se centran muchas de nuestras emociones y donde vive la humanidad actualmente. Vivimos mucho en el tercer chakra, en el amarillo, en las emociones. Y esta propuesta se llama Tente en Pie por Todo, que se refiere a que los seres humanos, las plantas, los animales, somos muy vulnerables. Entonces, y especialmente los seres humanos, por todo ya nos queremos morir porque nos echaron del trabajo en vez de alegrarnos, si nos separamos del ser amado ya nos queremos morir también, etcétera. Por todo nos queremos morir, pero no nos morimos. Entonces, hemos aprendido que por sobre lo que nos pase como seres humanos en este único y maravilloso planeta de la Tierra, tente en pie por todo. Y eso nos sitúa en el cuarto chakra, en el corazón, el verde, el amor, la compasión y la sabiduría. Y el alimento que llevamos al estómago y al cuerpo, que alimenta nuestro cuerpo, trasciende al corazón, al amor, al espíritu. Esa es un poco pues esta propuesta de cocina. No tenemos carta ni menú, sino que llevamos una base de datos de lo que los comensales han comido para no repetirles la comida y llevamos 10 años cumpliendo esa promesa. Eso es a grandes rasgos esta propuesta de cocina, que es con mi esposa Constanza Andrea Lopera López y ocasionalmente una niña de Guarne que nos ayuda. Eh, Servimos reuniones, fiestas, cenas o almuerzos familiares, todos los servicios, desayunos, almuerzos, algo, cenas, pero con reserva. Muchas gracias. ¿Cuánto me Bueno, demoré? nos demoramos 3:20. 3:20 ¿Y eran minutos. cuántos?
2 minutos. Ahí eran dos. Ay, Dios mío, bendito Pero Señor. no está mal, pero no está mal. Muchas Bueno, gracias por tu bueno, participación. listo, con Ahí gusto. yo, ahí, Dime. ahí quiero hacerte como una pequeña retroalimentación, y es que pues al principio me quedé como, te presentaste para la audiencia, pero cuando iniciaste la presentación no te presentaste, ¿cierto? Entonces, Ah, sí, y entonces te faltó como esa presentación un poco más corporativa, ¿cierto? Eh, vale. y también vi que hubo pues un enfoque más en proceso y producto inicialmente, pero Corporativo. después entré a recibir, ya recibo la otra manito, espérame ahí, ya ahí recibí la otra parte Dale, de dale. muy importante me gustó muy bien por la explicación de lo que era Tentempié, y eso me conectó mucho cuando empezaste a hablar de la niñez. Entonces, mira Ujú. que buscaste un elemento conector con las emociones, aparte de lo que tú ya estabas explicando, pues obviamente de los chakras, ¿sí? Entonces, Sí. por ejemplo, yo no estoy tan conectada con el tema de los chakras, pero sí me conecto desde el punto de vista de la niñez y de lo que significaba el tentempié en la alimentación de los niños en tiempos atrás, ¿cierto? Tú lo trajiste de eso Ujú. atrás, lo trajiste a un momento presente y me pareció muy valioso. Y también me Ajá. pareció muy interesante el tema de la conexión con la promesa. Me gustó mucho el tema de que son muy dados a trabajar sobre las necesidades. Entonces, eso genera un nivel de relacionamiento bastante alto. Entonces, por ese lado, me parece un proyecto muy interesante. Mira que yo lo estoy viendo desde el punto de vista, no solamente pues como de aquí dar unas pequeñas recomendaciones, sino también como del cliente potencial. Entonces, Ujú. ahí me pareció muy interesante de que yo pueda estar en un espacio finalmente muy exclusivo para mis necesidades. Entonces, pues me vendiste la idea. Voy a contratar a Tentempié. Muchísimas Muy gracias. bien, a la orden por acá para que se vengan a comer un tentempié. Listo, Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Hugo Enrique Ortega Sierra y sí, pues ya lo que contamos, llevamos 10 años con esta iniciativa y Listo, haciendo también perfecto. servicios a domicilio de algunos productos. Muchas gracias. A ti, Bueno, Hugo, muchísimas bueno. gracias. ¿Quién más levantó la manito? ¿Alguien más ha levantado la manito? ¿Existe otro valiente como Hugo? Yo sé que todos son Hola, valientes, pero a todos no les gusta hacerlo en público. Hola, ¿cómo estás? muy buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Medina. Pues yo lo Oh, voy a intentar, a ver cómo hágale, María queda. Yo no Isabel, lo tengo que escrito. cuando uno lo intenta es que empieza a encontrar los logros. Entonces, siempre hay que intentarlo, y de eso se trata este proceso que estamos haciendo hoy. No significa que a la primera vez entonces todo nos va a salir perfecto. No, en la medida que nosotros desarrollemos nuestro discurso, es en la medida que vamos creciendo también en nuestra forma de captar a nuestros clientes. Entonces, hay que tenerlo en cuenta ahí. Claro que sí, bienvenida. Bueno, mi Dale, nombre es María María Isabel. Isabel Medina Sarama. Sarama crea y fabrica diseño, crea y diseña joyería en plata inspirada en la fauna y flora colombiana, una parte en la que está en peligro de extinción. Son piezas que pueden salir con cualquier outfit. Eh, ¿Qué más? Es un pequeño aporte para con la naturaleza, con el ecosistema, de que la persona se den cuenta de cuáles son las especies que están ahorita en peligro de extinción colombianas, y es llevar un mensaje fuera de que se puede lucir con un bello vestido o pues en la vestimenta, pues es para resaltar la vestimenta. También hay un mensaje de las especies que están en vía de extinción. Me puedes encontrar en las redes sociales como Instagram, Facebook o WhatsApp, y próximamente en la página web, Sarama Joyería, y ya, hacia algo así. Ya acabé, María. rápido. Listo, María. Tú lo hiciste fue muy rápido. Tú lo hiciste fue muy rápido, pero María, mira, Me enredé mucho, sí. es un muy buen comienzo. No, mira que finalmente tienes elementos que hiciste tú
tu presentación corporativa, hablaste del tipo de producto, ¿cierto? A mí me quedó claro que trabajas joyería, principalmente en plata, pero pues yo puedo ampliar un poquito más la descripción, pero también me quedó claro ese enfoque. También es importante contar porque de dónde nace, ¿cierto? De dónde nace nuestra historia, ¿cierto? Porque mi interés de conectar la joyería con que recordemos de que efectivamente hay que velar por el medio ambiente y por conservar las especies en vía de extinción, ¿cierto? Entonces a eso le podemos dar un poquito más de fuerza. Al finalizar, obviamente decir, ven, yo quiero que si tú haces parte de ese grupo de personas que está velando por esa conservación del ecosistema y de los animales en vía de extinción, pues entonces aquí están mis productos para que también recordemos, en mis proyectos podemos hacer esa recordación, ¿cierto? Y queremos que mis productos por eso hagan parte de tu estilo de vida, es conectar, ¿cierto? Buscar cómo conectamos a esas personas con su estilo de vida junto con tus productos. Entonces, y obviamente al finalizar, invitarlo a que se conecte con nosotros, a que les cuentes dónde están sus redes sociales, a contarle, o si obviamente puedes capturar sus datos, ¿cierto? O coges el celular y efectivamente le dices, ven, aquí en este acercamiento podemos hacer que tú hagas parte de los seguidores de Sarama, ¿cierto? Yo también puedo hacer eso. Entonces, bien por el ejercicio, bien por arriesgarte, gracias por arriesgarte y pues obviamente sí es importante que le empieces a dar más estructura, volverlo un poquito más robusto, no mucho, pero dándole esa estructura seguramente va a ser mucho más, se va a conectar mucho más la gente contigo y con tu producto y con lo que tú quieres transmitir también y con la historia obviamente cultural de tu producto y de tu taller. ¿Listo? Muchas gracias, Marta, ¿será que Mauricio. puedo incluir algo ahí? Y es que yo crecí en el campo, pues no Sí, en un pueblo ni en ninguna parte de esas, pero sí crecí pues en una finca cerca de Medellín. Pues ahí y, fue donde yo viví toda mi niñez. ajá. Y Y, entonces mantenía al y lado de eso, vacas, caballos. exacto, entonces ahí empieza a surgir el interés tuyo por la conservación de los animales, ¿cierto? No solamente Sí, por los que, pues cierto, con los que creciste, sino porque empezaste a tener una conciencia mayor frente a los animales en vía de extinción, ¿sí? Entonces, sí, eso mi también papá tienes que nos saberlo enseñaba conectar mucho eso. con la historia, claro que sí la puedes contar, ¿cierto? Ah, Que de dale. ahí Muchísimas también gracias. surge, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más Muy, o continuamos? buenas, ¿Quién está por muy ahí? buenas, Luz Mary. Hola, Luzmeri, ¿cómo estás? Muy bien, encantada, muy agradecida del tiempo que hace que ustedes nos están colaborando con estas capacitaciones tan súper importantes. Ay, qué bueno, Luzmeri, me alegra que te gusten. Cuéntame, pues, Bueno, ¿vas a hacer el ejercicio? ¿Te vas a animar? sí, sí, claro que sí. Listo. ¿Me dices Bueno, cuándo? muy buenas tardes, mi nombre es Luz Mary, trabajo la técnica de retazos. Es una pasión que la traigo de toda mi vida porque yo soy nacida en el campo, criada en el campo y desde que sé que existo, mi mamá pues también, ella manualmente, ella hacía nuestra ropita a mano, hilaba la lana, tejía a 2 agujas o lo que llaman malla. Entonces de ahí el amor a la manualidad. Trabajo varias técnicas, pero en este momento estoy más enfocada en la técnica de retazo, lo cual me apasiona muchísimo porque trabajo lo que es netamente el retazo. El reciclar que para las fábricas, empresas, modisterías es desecho, para mí es oro. Hago colchas, delantales, muñecos, bastantes productos con esa técnica y me encanta mucho y sobre todo el saber
que ese amor me nació desde que vi a mi mamá trabajando manualmente y por eso el nombre de mi emprendimiento, porque no soy empresaria, soy emprendedora, es herencia, porque el primer momento en que me enfoqué en él fue, como le digo, desde ver a mi mamá trabajando con sus manos. Y luego ya el estudiar, el estarme investigando por los medios que tengo a la mano, por lo más recurso que pueda, saber cómo nació la primera colcha de retazos. Para mí eso me ha impulsado más y mi mayor enfoque es conservar lo más original posible, no cambiarle todo lo que ahora le han agregado, que llaman padwork, no, para mí sigue siendo retazos y en eso me enfoco. Esa es mi historia. Mis productos son, como le digo, variedad, muchas cosas. Hago hermosas, muy lindas, con absolutamente tela reciclada. Como le digo, prácticamente es desecho, pero para mí son telas de buena calidad. Me enfoco mucho en ofrecerle buen producto a mis clientes, que sea buena calidad en la materia prima y en mi mano de obra, porque actualmente lo trabajo sola con mucho amor. Siento que es un producto que lleva corazón, mente y manos. Eso es lo que siento cuando elaboro cada pieza de cualquier tamaño. Me pueden encontrar en Instagram, también en WhatsApp. Hago los productos que ustedes necesiten. Me gustaría elaborárselos personalmente y el principal satisfacción y orgullo que cada uno de ustedes, mis compradores, deben tener, sentir, es que cada producto, cada pieza es única e irrepetible. Muchas gracias por su visita, por su atención. Gracias por visitarme. Listo, Luz Mary. Muy bien, muchísimas gracias por arriesgarte, por arriesgarte. Bueno, voy a hacer pues como la retroalimentación. Pues primero nos extendimos un poquito, ¿cierto? Nos extendimos, hicimos un ejercicio que debería estar entre los 2 minutos promedio, lo llevamos a 4 minutos 29, 4 minutos 29 segundos. Entonces es bueno que podamos como hacer como un reajuste de ese texto, ¿cierto? De esa estructura de tu discurso de ventas. Entonces, ¿qué también observé? Y por eso me gusta también hacer esas retroalimentaciones de una vez, ¿cierto? Con unos pequeños tipsitos y unos pequeños detalles que se pueden mejorar. Entonces, ¿qué vimos ahí? Entonces, de entrada, se te olvidó hacer la presentación, la viniste a hacer por allá más como a la mitad, ¿sí? Importante que destacaste tu técnica de retazos, ¿sí? Hablando también de herencia, de lo que representaba, conectaste con la historia de vida, ¿cierto? De tu niñez, del trabajo con tu mamá y de donde surge como ese interés por trabajar con este tipo de materia prima y convertirla en este tipo de productos. También me parece muy valioso la forma en que abordaste el reciclaje de las telas. Y eso me parece un punto que puede conectar mucho también con las personas que hoy en día piensan mucho más en el medio ambiente, ¿cierto? Y que hoy en día somos más conscientes del tipo de contaminación que pueden generar las telas si no son bien utilizadas. Si no son bien utilizadas, pues lo que queda de ellas. Sin embargo, es importante
de que hay una importante observación ahí, es que no hablemos de desechos, ¿cierto? No hablemos de que son los desechos que pueden dejar las empresas, si vamos a hablar de calidad de producto porque puede ser malinterpretado. Entonces podemos hablar de sobrantes de materia prima, ¿cierto? Que se convierten en el insumo para yo poder desarrollar mis productos y de esa manera también contribuir al desarrollo del medio ambiente, ¿cierto? Y también valoro que hiciste la presentación al final de tu Instagram, del manejo de WhatsApp, y también te felicito en qué sentido, en que hiciste el llamado a la acción, invitaste a todo este grupo a que se interesara por tus productos y te compraran, ¿listo? Muchísimas gracias a Luzmel también por arriesgarse, ¿listo? Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos, voy a continuar para que no se nos haga más extenso el taller. Entonces vamos a tener 2 diapositivas finales y vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de los elementos del discurso de ventas, ¿cierto? Vamos a hablar de las etapas de la venta, ¿sí? Nosotros ya hablamos de los elementos, ahorita vamos a hablar de las etapas de la venta, ¿cierto? Que tiene obviamente mucha relación con todo lo que hemos venido hablando, y una es que dentro de las etapas de la venta, nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta primera etapa, pues es en la que nosotros estamos haciendo prospección. Cuando hablo de estas etapas de ventas, cuando estamos un poquito también salidos del entorno simplemente del stand, y nosotros también tenemos que pensar de que no solamente podemos buscar ese canal para vender, ¿cierto? Sino que tiene que haber otros canales para nosotros poder llegar a los clientes. Entonces, importante, cuando hablamos de prospección, estamos hablando de la búsqueda de esos clientes potenciales o de esos compradores de productos, ¿cierto? Y en este punto es importantísimo que involucremos el tema de investigación, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la prospección se puede hacer desde el punto de vista saliente, es decir, que la prospección saliente hace referencia a esos contactos en frío que nosotros podemos hacer por una base de datos que nos compartieron, o que de pronto encontramos por redes sociales o por otro medio, ¿cierto? O la prospección entrante, que habla de cuando los vendedores o nosotros abordamos a alguien que mostró interés por mi producto a través, bien sea de las redes sociales u otro canal. La segunda etapa habla de la calificación de los leads. Cuando hablamos de los leads, eso pues obviamente si hablamos en Facebook es mucho más común como en terminología de las redes sociales hoy en día, pero realmente estamos haciendo alusión a lo que tiene que ver con los clientes potenciales. Un lead es un cliente potencial, y aquí nosotros como vendedores debemos centrarnos en clasificar o filtrar a esos leads, creando un perfil de cliente, ¿cierto? Ahí es cuando yo insisto mucho, siempre lo insisto, en el tema de la segmentación, en el tema de caracterizar los clientes que nosotros queremos atraer. Entonces hay que pensar en el seguimiento ideal, ¿cierto? En conocer si pertenecen a una empresa, o qué tamaño de empresa puede ser, o dónde están ubicados. Eso también nos puede ayudar a definir si realmente puede ser una opción o no ese cliente potencial para nosotros. Y para mover esta información, para mover estos leads, a veces nosotros también podemos aferrarnos a algunos, por ejemplo, en el caso de nosotros, algunos obsequios que puedan convertirse en gancho, que nos permita generar ese contacto con ellos y efectivamente evidenciar si está interesado o no. Desde el punto de vista de la tercera etapa, estamos hablando de la llamada de ventas, de la demostración o de la reunión. Y después de filtrar estratégicamente esa etapa anterior, que fue la calificación de los leads, nosotros entramos a fijar la llamada o una demostración o una reunión con ese grupo, con esos leads, ¿cierto? Bien sea a nivel individual o a nivel grupal. Y obviamente tenemos que planearlo, tenemos que asegurar que todos los que van a estar ahí conozcan cuál es el objetivo de la reunión, y obviamente agendarlo, y esto nos va a permitir o eso va a contribuir más a que realmente nos enfoquemos en el resultado. Luego, después de que hacemos ya esa demostración y tenemos esa reunión, pues listo, generamos una propuesta, y en esta fase es donde hacemos como esa oferta oficial de la venta, y aquí es importante tener en cuenta el tema de la reiteración de los precios, ¿cierto?
Y en este momento también nosotros podemos tener la oportunidad de diferenciar la propuesta y recordarle al cliente cuáles son las ventajas de nuestro producto, ¿cierto? Eso también, estas etapas de la venta aplican mucho cuando nosotros estamos buscando un comercializador, un distribuidor, una alianza, ¿cierto? Algo diferente a uno de los canales tradicionales, pues que es la venta en el punto de venta o a través de un stand. Luego seguimos entonces a la etapa de la negociación, ¿cierto? Y en algunos casos, aquí el cliente potencial tendrá objeciones o preguntas adicionales que exigirán esa renegociación. Por eso era tan importante hablar ahorita de la parte de negociación, ¿cierto? Entonces aquí hay que buscar los recursos en el rango de trabajo, revisar si es un tema de precio o analizar de nuevo cuáles son las expectativas para finalmente poder llegar a un acuerdo final. Luego seguiríamos al cierre de la venta. Aquí es cuando nosotros ya podemos estar todos de acuerdo, ya podemos celebrar y podemos simplificar esta etapa siempre formalizándola. Siempre no dejen nada solo en la palabra. La palabra sigue siendo muy importante, pero también es necesario que nosotros dejemos formalizado a través de un contrato, de un convenio, de una alianza, de un acta de compromiso, de una orden de compra o cualquier otro documento escrito que sea fácil de tramitar entre las partes. Bueno, y me faltó un punto que es el post-compra, que es cuando, listo, nosotros en esa parte no podemos descuidar a esos clientes que ya nos acabaron de comprar. Yo tengo que buscar esa trazabilidad en el tiempo, ¿cierto? Entonces, no puedo dejar simplemente que ya la venta se realizó y ya. Nosotros tenemos que pensar en que en momentos correctos se pueden generar ventas cruzadas posteriores y ahí hay que asegurarse siempre entonces de tratar bien a los nuevos clientes porque eso puede representar las ventas futuras. ¿Listo? Ya para terminar, quiero que tengamos en cuenta esta diapositiva que es muy concluyente y es una invitación a la reflexión también. Y es de todo esto que está aquí, de lo bueno, lo malo, lo feo que puede tener un vendedor, pues qué tengo yo, qué puedo mejorar, qué debo corregir, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno de un vendedor? Pues que sea honesto, que sea sereno al perder una venta, que admita los errores, que sea amistoso pero profesional, que sea responsable, que conozca el negocio, que sea paciente, que sea serio. ¿Qué puede ser lo malo? Que no hace seguimiento, que a veces se nos olvida por el tiempo, se nos escapa, que llega tarde, no puede llegar tarde, no sabe escuchar, eso es súper fundamental. Un buen vendedor tiene que saber escuchar, que menosprecia la competencia, que le suena el celular en medio de la reunión, que no está bien presentado, que no conoce el producto, que no pregunta por necesidades, que hace perder el pedido y que cuando está en una interacción simplemente se dedica a hablar de deportes o de política o de religión. Entonces, eso malo, si lo tenemos, pues empecemos por pensar en cómo lo corregimos. Y lo feo, la actitud a veces de saberlo todo, ¿cierto? Que a veces también nos molesta a nosotros en un proceso negociador. Usar expresiones tipo mi amor, mi vida. Recuerden que eso es para la casa, para los amigos, pero en un escenario profesional, sea el stand, sea el punto de venta o los diferentes canales, siempre hay que utilizar un lenguaje muy profesional. Que sea confianzudo, que sea quejumbroso, que sea hablador, que sea tomador de pelo, que enfrente las compañías o que, aquí lo hablo de insistente, pero es de esos insistentes que se vuelvan intensos. Entonces, como les decía, esta diapositiva es una reflexión para que analicemos todo eso que de pronto nos sobra y cómo lo transformamos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por haber estado en este espacio. Espero que les haya gustado eh, esta charla. Espero que hayan también podido eh, ay, discúlpenme un segundito, voy a dejar aquí a presentar, que hayan podido diligenciar la asistencia. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Quién me habla por ahí? Ricardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Muy bien. Gracias por darnos esta oportunidad. Yo, bueno, quería sacar una pregunta al aire y he estado en toda la charla esperando que surgiera en algún momento alguna conversación sobre esto. Como veo que no, pues lo planteo por si quieres hacer una charla sobre eso más adelante. Claro, Ricardo. Yo creo que una de las cosas con las que nos enfrentamos los que nos dedicamos a un negocio no es solamente el tema del cierre de una venta, sino de la problemática consecuente del cierre de esa venta. O sea, a mí me ocurre un caso, yo creo que a todos los que estamos aquí nos ocurre porque me parece que es muy frecuente. Tú cierras una venta, la cierras, es decir, cierras el negocio, te dan todos los datos, te dan toda la información para poder enviar el producto, te dan todo lo que necesitas para acabar de cerrar el negocio. Y cuando les dices, bueno, espero tu consignación para poder enviarte el producto, entonces la respuesta, por ejemplo, es, vale, mañana te consigno. Y ya está. Ahí se pierde el negocio. ¿Listo? O sea, Ujú. olvídate porque ahí ya has perdido todo. Te has podido estar 2 horas intentando cerrar un negocio, pero el mañana te consigno se convierte en olvídate de mí. Entonces, cuando ocurren estas cosas o similares, uno cómo reacciona. Es decir, pasas ya al punto agresivo de estar insistiendo todos los días, bueno, me dijiste que me consignarías, o te olvidas ya de eso y has perdido ahí 2 horas de tiempo. O sea, ¿eso cómo funciona? Porque para nosotros, que no nos va nada mal el negocio y cerramos muchos, afortunadamente, pero estos casos se presentan con bastante frecuencia y son desesperantes. O sea, sinceramente ofensivos. Entonces, creo que a muchos de nosotros nos pasa, porque yo sé que en redes sociales estas cosas se hablan, pero sí que me gustaría saber qué estrategias se emplean a partir de ese punto. Listo, Ricardo. Ahí hablaríamos de un tema de estrategias más enfocadas en los cierres de venta, pero lo que tú dices es totalmente cierto. Tú puedes, por eso yo les insistía mucho en aprender a conocer también con quién estamos negociando y efectivamente a través de las redes uno puede encontrar muchos avispados o muchos queriéndose beneficiar de la situación, ¿cierto? Y eso pasa, siempre ha pasado en todo tipo de negociaciones. Hoy más todavía somos más vulnerables desde el punto de vista de las redes sociales. Ahí tú tienes que tener dos alternativas. Una, si empieza a suceder esa situación, tratar de investigar un poco más de puede ser esa otra contraparte. Si ves que no tienes la oportunidad y has insistido en 2 o 3 ocasiones máximo, diciendo de que vamos a continuar el proceso, por favor consigna. Si no lo haces, pues no lo insistas, ¿cierto? Finalmente, ahí que está diciendo el cliente y tú, la misma experiencia te lo ha dicho, porque cierras muchos negocios y lo haces permanentemente. Ahí la misma experiencia te ha dicho de que efectivamente cuando una persona está interesada en cerrar un negocio, pues simplemente empieza a gestionar y te dice, mira, aquí está la orden de pago, o yo ya gestioné esto, o te hago la transferencia, o dame tal fecha. Ahí lo que recomendaría es como concretarlos en los tiempos y si en 2, 3 máximo oportunidades que ya lo contactaste, que ya le dijiste, él ya sabe y ya sabe cuáles son las condiciones de la negociación. Si definitivamente en esas 2, 3 ocasiones que posteriormente lo hagan, no toma la decisión, pues simplemente déjalo a un lado, ¿sí? Si más adelante en esos espacios de retomar a esos clientes fríos quieres hacerlo y retomarlo, pues lo puedes hacer, pero no inmediatamente, ¿sí? Con el fin de que tú también puedas evaluar con quién estabas estableciendo la negociación. Y obviamente, pues como tú me decías, es un tema que podemos abordar más adelante con mayor profundidad. Veo que por ahí también estaban escribiendo en el chat que a otras personas les ha pasado. Y eso va a pasar y seguirá pasando. Ahí depende de nosotros, de cómo sean las reglas de juego que nosotros establezcamos. Y eso es muy importante.
porque recuerden que pues, es su producto, cada uno tiene sus políticas, cada uno tiene su normatividad, entonces uno también tiene que expresarle al otro cuáles son las condiciones y si está de acuerdo en recibirlas. Para eso cada una de las partes tiene condiciones y obviamente, como hablábamos desde el punto de vista de la negociación, pues tocará aplicar alguna de las estrategias dependiendo de ese otro negociador. Pero me parece muy válida la observación que Ricardo nos hace. Entonces, recuerden siempre que ustedes tienen que velar por el futuro de sus intereses. Obviamente, ese tipo de clientes posiblemente no son los mejores para nuestro taller, para nuestro emprendimiento. Entonces, uno también tiene que tener ahí el olfato bastante desarrollado o irlo desarrollando con la experiencia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ricardo, ¿quedaste satisfecho con la respuesta? Sí, sí, perdona, no quiero interrumpir a los compañeros, gracias, solo darles paso a ellos para que hablen también. No, excelente pregunta porque sé que a algunos más también les estaban conectados con esa inquietud que tú tenías. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Veo que por aquí tiene la manito levantada, tente en pie. No, ellos ya, no sé si ya la bajaron o van a intervenir nuevamente. Bueno, creo que no. ¿Alguna otra pregunta adicional?